El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él nos acompaña desde Chile. Él es Felipe Caravantes y nos acompaña con el tema de numerología, conoce tu plan de vida. Les compartimos una breve semblanza de él. Y bueno, durante 20 años estuvo dedicado a la enseñanza universitaria de las matemáticas, descubriendo así su belleza y enamorándose de los números. En esta parte de su vida escribió el libro Matemáticas aplicadas a la administración y economía, pero paralelamente a sus estudios magistrales se recibió como cifrólogo, que son técnicas numerológicas que facilitan el autoconocimiento y el desarrollo personal. Posteriormente transitó el camino de la aritmosofía, que es la sabiduría de los números. Este proceso lo llevó a convertirse en facilitador del desarrollo de la conciencia a través de la sabiduría de los números. Este camino lo ha llevado a trabajar y a ser conocido públicamente en diversos medios de comunicación, como es el Canal 13, Mega y Chilevisión. También en la ex radio de Body con la sección Conócete a ti mismo. También como conductor del programa Conciencia y Sanación en MITV, canal 712 Mundo Pacífico. Y actualmente a ser desde el 2020-21 uno de los conductores del programa Conectados en Mística TV y como panelista en el programa Amigos del Alma con Pedro Engel. Ahora sí le damos la bienvenida a Felipe a nuestro programa Tiempo de Unidad, cuya trayectoria es impresionante y pues le damos gracias por acompañarnos esta noche. Oye, gracias, Aina. Me hiciste recordar, me hiciste una biografía completa, pasando desde que era profesor de matemáticas en la universidad, fíjate, a todo lo que estás contando ahora, Sí, ¿sí? wow, pero por ahí surge esa pasión por los números, ¿cierto? Claro, Ahí lo que surge pasa es todo. que, claro, yo empecé, digamos, trabajando con los números a nivel, digamos, cuantitativo, como se dice en el fondo para la ingeniería, enseñando, digamos, las matemáticas, álgebra, cálculo, todo este tipo de cosas que los ingenieros, digamos, conocen bastante bien y que tienen que aprobar si quieren recibirse como ingeniero. Así que estuve y, oye, y me llamó la atención que me encontraste el libro también de matemáticas para la administración, que también publiqué y lo hice para el tema de la aplicación de las matemáticas en la economía, que fue una parte bastante práctica. Entonces me hiciste recordar y todo este tema de todo lo que he hecho en el fondo. Así que, bueno, gracias por la reseña. Ahí estaba escuchando atentamente mi vida, cómo pasaba. Que bueno, pues es que es digno de mencionarse para que pues conozcan un poquito de ti nuestros invitados, ya que es la primera vez que nos acompañas en nuestro programa. Y bueno, pues antes de iniciar, quiero recordarles a todos los que nos están viendo que participen en nuestro chat en vivo enviándonos sus preguntas en mayúsculas para que se les pueda responder al final del programa todas esas dudas. Y bueno, también va a haber una sorpresa extra que vas a hacer algunas lecturas, que me dijiste que sí podíamos hacer algunas lecturas, así que estén Sí, al pendiente del programa porque va a haber un momento en que nos haga favor Felipe de hacernos esas lecturas a las personas que nos manden sus datos. Entonces, bueno, eh, pues comencemos con la entrevista, bueno, esta charla amena, ¿no? Entonces, mm, con este tema tan amplio, ¿por qué primero no damos una pequeña introducción con una pregunta que, bueno, para mí se me hace pues algo interesante, que es, para ti, ¿qué son los números? ¿Qué son? ¿Son frecuencias? ¿Es conciencia? ¿Son solo códigos? ¿Es un lenguaje divino? ¿Qué opinas? mira, qué interesante tu pregunta. Bueno, para mí los números, así lo primero que me llega son mensajeros. O sea, los números están aquí para dar los mensajes a todos los que estamos acá. Entonces, bueno, desde la antigüedad y en estos tiempos también, que también podemos hablar sobre lo que está pasando ahora, los números siempre han traído mensajes. Por ejemplo, lo hemos visto mucho a nivel cuantitativo. Por ejemplo, la edad que tú tienes es un número.
pero ese número también representa un proceso en tu vida. No es lo mismo tener 15 años que tener 45. Entonces, eso ya indica una información. No es lo mismo estar hoy día, que es 2023, ¿cierto? Que Cierto. hubiéramos estado en el 2020, porque tendríamos otra situación en el planeta. Entonces, los números en el fondo, por un lado, nos van siempre entregando información y también nos van dando claridad y nos ordenan. Por ejemplo, hablábamos, ¿te acuerdas cuando te hice el análisis de tu nombre? Sí. ENA, que yo te digo, hay un tema con el cuerpo físico tuyo, que significa que cuando tú estás en la parte más luminosa y más saludable, tú eres una persona que tiene un gran respeto por tu cuerpo físico y sabe que es un templo. Y tú me dirías, ¿y cómo eso lo hace? Muy fácil, podemos verlo por un número. Por ejemplo, te podemos tomar o te podemos pesar y eso va a dar un número. Y según lo que tú midas, ¿cierto? Podríamos saber si tú estás en equilibrio o en desarmonía. ¿Te das cuenta cómo te voy hablando desde los números? Te voy diciendo, un número te puede indicar. Por ejemplo, podemos hablar también de algo muy simple. Podemos hablar también de un sueldo o de un pago por un dinero, por un trabajo que tú haces o por lo que tú cobras. Eso también va a indicar cuánto es el precio que tiene y eso indudablemente podría demostrar en algunos casos si algo es muy caro, es muy barato o es de calidad. Por lo tanto, siempre los números han estado aquí para darnos información y para ordenarnos. Pero ya que como esto es libre, podemos hablar libremente, hay un número que se empezó a repetir y la gente lo empezó a ver, el número 1111. Sí, es verdad. ¿Te recuerdas? Y mucha gente me preguntaba eso, profe, empieza a verse el número 11. Claro, ahora todas las personas que han estudiado conmigo y han tomado cursos tienen claro que el número 11 representa por un lado lo que es conciencia, lo que tú preguntaste un poco. Entonces, la gente se empieza a preguntar, ¿cómo puede ser que al mirar vea el 1111? Te estoy hablando de ese número porque ese número tiene en particular un mensaje básico que es justamente un proceso de tomar conciencia, ¿ya? Bueno, ¿conciencia de qué? De que iban a venir muchos cambios al planeta. Te lo cuento. El 11 en sí, desde un enfoque numérico de la India, se le conoce como el gurú. ¿Y qué es lo que es gurú? En el fondo es gu es oscuridad y ru es luz. Por lo tanto, está diciendo este número que vamos a pasar de una oscuridad que nosotros tenemos, que podría ser una inconsciencia, vamos a pasar a la luz. Por eso es que en este tiempo, Ena, que nosotros tenemos, creo que te lo comenté y lo voy a decir acá, ya que me das el tiempo de hacerlo, que quiero comentar eso. Sí. Nosotros desde el 2020 hasta el 2026, nosotros tenemos un periodo de transición en el planeta que es una primera fase o una primera como etapa para justamente hacer cambios en nuestra manera de existir y de comprender lo que es esta realidad. Y todo eso que estamos hablando otra vez, volvemos con los números, 2020. Entonces, cuando uno empieza, los que sabemos sobre el número, sabemos que si aparecen estos dos números juntos, 2020, que si tú recuerdas, eso es lo que se conoce en el periodo cuando comienza todo lo que es la pandemia en forma fuerte, aunque al final del 2019 ya están pasando ciertas cosas. Eso indica una etapa. Entonces, el número, ¿qué hace? Es un mensajero que te dice, mira, Ena, comprende algo muy claro. Tú estás aquí porque hay un propósito, hay una función. Le pusimos como título, existe un plan. No es que tú llegas acá porque el número, lo primero que va a hacer te va a ordenar. ¿Te acuerdas cuando te dije? No es lo mismo que dijéramos, oye, vamos a comenzar a las 11 de la noche, que vamos a comenzar a las 10:30. ¿Te fijas que estamos ordenando? No es lo mismo que tú me digas, vamos a comenzar el día 24 o el día 25. ¿Te fijas que todo eso nos ordena? Entonces el número siempre está aquí como un mensajero. Entonces, ¿qué es lo que la gente debería tener claro? Y por eso me interesa mucho conversar eso, que tus números, y tú conoces uno muy claro, la gente, todo el mundo lo conoce, dice, ¿qué número? Muy simple, mira tu fecha de nacimiento. Tus números te dan una información, deberías conocer. Por eso se explicaba, esto lo explicaba Pitágoras, siempre lo explico yo en las clases. Pitágoras, que es considerado el padre de la numerología, digamos, moderna, él explicaba que toda persona debería conocer su realidad numérica o su naturaleza numérica. Entonces tú dices, ¿cuál? A nivel básico, tu fecha de nacimiento. Pero yo te dije, ¿sabes? ¿Te acuerdas cuando conversamos? Te dije que el tema no está en la fecha, el tema está en el nombre.
Y tú me decías, ¿por qué? Porque mucha gente puede tener la misma fecha de nacimiento tuyo, que ya es un código numérico, ya que está compuesto de varios números, pero el nombre, más que el nombre es la familia que vive, esa familia, por ejemplo, ese nombre es una familia que vive en una fecha. Entonces, cuando tú tienes un nombre, ese nombre lo va a hacer que esa familia o esos programas, que podemos hablar así, van a recorrer esa fecha. Por eso que la gente me dice, oiga, pero yo tengo la misma fecha de nacimiento. Le digo, no, es que el tema no está en la fecha, está en el nombre. ¿Por qué? Porque en el nombre está tu familia y en el nombre está la programación que tú tienes. ¿Cuál programación? Según el país donde tú hayas nacido. Porque una de las primeras cosas que te van a programar es la cultura. Por ejemplo, tú estás en Canadá, yo estoy en Chile. Sí. Entonces, eso es una cosa muy distinta, ¿se comprende bien? Y todo lo que, por ejemplo, todo lo que es Perú, Bolivia, Chile, Argentina, lo que tú quieras, todo eso que pueden tener la misma fecha tienen una cultura distinta. Por lo tanto, ¿qué significa? Que el nacer en un país, tener una familia y un código numérico, eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, no sé si estoy siendo claro. Sí. Debo dejarte muy claro, cada vez que veas un número, es una información. Y lo primero que tú deberías conocer son tus números, porque tus números te traen una información. ¿Te acuerdas que yo te dije? Es como cuando te venden algo y te traen, te dije yo, te entregan este manual y tú decís, oye, pero ¿cómo yo, que soy un ser que tengo algunas complejidades, no tengo un manual? No, si hay un manual. Ahora, desde el punto de vista de los números, ese manual viene dado por tu nombre y por tu fecha de nacimiento. Entonces se hace una combinación de dos mundos, el mundo de tu familia y el mundo de tu fecha de nacimiento. Entonces cuando tú haces esa combinación, tú le puedes dar una valiosa información a las personas. Por eso que una de las cosas más importantes es que los números tienen mucha sabiduría. Cuando yo lo enseñaba en la universidad, lo enseñaba a nivel cuantitativo y la gente respeta muchos números. Un ingeniero respeta muchos números. Imagínate yo tenga que hacer algo. Imagínate un contador. Imagínate que saquemos los números mal y diga, a ver, señor, usted, esto para los impuestos, el servicio de impuestos está diciendo que usted no tiene bien los números, que significa que hay un error. Bueno, todo eso se puede mirar cuantitativamente, pero se puede estudiar cualitativamente. Por lo tanto, también los números tienen cualidades. Ahora, los números para mí representan de alguna otra forma, como te decía un poco, por un lado, procesos de vida. Entonces, cuando tú tienes números, te digo, no, tú tienes un proceso de vida y en esos procesos hay aprendizajes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que te dirían los números, desde la visión, desde la conmovisión de los números, para ordenarte, te dirían, mira, desde la conmovisión de los números, recuerda, por eso siempre digo a la gente, desde la mirada, por ejemplo, de la astrología, o de los números, o del tarot, o del I Ching, de lo que sea, hay una conmovisión y una mirada. Desde los números, tú traes un plan de vida, ese plan de vida está ordenado claramente. Ahora, en general, aquí el concepto básico es que nosotros elegimos vivir ciertas experiencias y para eso se te da un código numérico. Y ese código numérico viene dado por el nombre completo y por tu fecha de nacimiento. Y con ese código tú tienes información para que tú tengas claro que aquí no hay desorden. Bajo el concepto de los números, nadie cae aquí o llega a este lugar al azar. La familia bajo este concepto es algo que tú eliges, porque también te expliqué cuando conversamos ese día que los números también te van a decir que tú eres dos. ¿Y qué significa que seas dos? Que tienes un alma o una esencia divina o un fractal de la divinidad, pero también tienes una personalidad. Y entre esos dos, ¿cuál es la idea básica? Que tu alma o tu esencia trae un plan de vida. Pero el tema está en la personalidad. ¿Y qué es lo que es la personalidad? Lo que tú piensas, lo que tú sientes y cómo tú te mueves o actúas. Por lo tanto, tu personalidad muchas veces no permite llevar a cabo el plan que eligió tu alma. ¿Y cómo lo eligió? Pues la gente me dice, por ejemplo, me hablan siempre del destino. Yo le digo, sí, hay un destino. ¿Dónde está? En tu familia. ¿Por qué? Porque ya no te pueden sacar a tu familia. O sea, tu familia te da vamos a llamarlo así, este envase biológico con el que tú puedes estar acá. Entonces, y te va a dar características, y más encima se te van a descargar programas cuando estés, digamos, en el vientre de tu madre, donde todo eso sería como un destino. ¿Por qué? Porque elegiste nacer en esa familia para tener ciertas experiencias de vida. Entonces ahí estaría como la parte, por llamarlo entre comillas, lo que se llamaba antiguamente el destino, algo como
Algo como fijo, sí, porque te das cuenta que todas las personas que van a tener los apellidos, en el caso tuyo, ¿cierto? Que el apellido tuyo es Montero, tú tienes a los Monteros dentro de ti, Sí. a todo tu ancestro. Entonces ahí estaría como la parte del destino. Y tu fecha de nacimiento es que cómo vas a vivir esa fecha a través de esta familia o de estos programas que fueron instalados. Por lo tanto, ¿por qué sirve conocer los números? La primera cosa básica es porque deberías saber que tú cuando llegaste acá traes un proceso, traes aprendizaje, vienes a experimentar tanto la luz como la ausencia de luz. Entonces sería bueno que conocieras qué te dicen tus números. Cuando la gente, yo empiezo a hacer clase acá, la gente se va sorprendiendo y dice, ¿eso dice mi número? Claro, y les va haciendo mucho sentido. Por eso yo siempre digo, yo lo único que hago es publicitar los números, porque los números tienen mucha sabiduría. Yo le digo, estos son sus números y sus números a usted le dicen tal cosa. Y cuando la gente dice, ¿sabe que me hace cualquier sentido? Ahí entonces la gente empieza a tomar de otra vez respeto a los números, pero no no desde el punto de vista cuantitativo, sino que el punto de vista cualitativo de las capacidades, de las experiencias, de los procesos. Entonces el número es algo muy especial, porque lo que se ha hecho como estudio sobre los números no son de la Tierra. Lo que se ha dicho sobre ellos es que los números vienen de las estrellas. Y uno dice, ¿cómo? Porque lo que se ha tenido como información es que hubo ciertos seres que bajaron y nos trajeron esta información o esta, ¿cómo podríamos llamarlo? Conocimiento. Porque los números son muy antiguos. Yo siempre explico en las clases, tienen 11.000 años de antigüedad. Entonces, y la gente siempre ha ocupado los números. Por eso te digo, es tremendamente importante. Bueno, yo me entusiasmo con eso, así que tú me das, yo te acuerdas que te dije que me daba pasión por lo que hacía. No, es que ahorita lo que comentas es era una de mis preguntas, el que toda esta sabiduría que rodea a los números, de dónde, o sea, de dónde surge y cómo se hace esa conexión de los números con la vida del ser humano, como esa guía. Había leído un poquito sobre Pitágoras, ¿no? Hoy que lo mencionaste, ¿quién le da ese significado a los números o esa interpretación? Mm. ¿Cómo es que llega todo ese conocimiento, toda esa sabiduría? Claro, lo que yo te decía, Pitágoras, bueno, Pitágoras se le considera el padre de la numerología moderna, Ujú. pero Pitágoras fue a estudiar. Entonces fue a estudiar con los egipcios, Ah, fue a estudiar con los caldeos, con los babilonios. Y esas personas dijeron que esa información venía de las estrellas, ah, ya. de ciertos seres que hayan traído información. Ahora, justamente en Estados Unidos, que estamos viendo todo este tema que se está hablando, que una de las cosas que justamente en estos periodos del 2020 al 2026 vamos a tener cada vez más revelaciones que nosotros no estamos solos. Una de las cosas, lo primero que dicen los números, pero si los números no son de nosotros, o sea, ¿cómo se tuvo esta información? No fue algo del humano bajo este concepto, bajo esta mirada. Por eso digo, esto es una perspectiva y una mirada. Las personas pueden creer o no creer en esto. Pero la perspectiva es que esa información viene de otro lugar. Tiene una sabiduría que viene de otros lugares. Por eso que nosotros, lo único que podemos, lo que yo te puedo decir, que lo que hicieron algunas personas, recopilaron esa información y la agrandaron. Ahora te cuento, en estos tiempos también la gente empezó a verificar con mayor razón y digamos, la sabiduría que tienen los números. Porque los números también uno puede, cuando uno va haciendo consulta o va haciendo clases, uno va verificando y confirmando más información y va ampliando este conocimiento. Por lo tanto, también los números son estadísticos. ¿Qué significa eso? Que cuando uno empieza a mirar ciertos números que se producen o ciertas combinaciones numéricas que se producen, nosotros vamos viendo que a través de esos números están conectados ciertos procesos o aprendizaje. Por lo tanto, también la numerología moderna, por llamarlo así, digamos, se alimenta de esta información estadística. Es decir, cada vez que veo esta combinación, las probabilidades y las tendencias son estas. Y esto se ha probado mucho. Por ejemplo, mucha gente que yo le enseño, que yo mayormente tengo muchos profesionales en mis clases, desde médicos, psicólogos, ingenieros, como también señoras de casa o jóvenes que vienen a conocerse, ellos se van dando cuenta que si los van mirando y los van revisando, los números están en todas partes y sí, esta información les hace sentido. Pero así como saber, como te vuelvo a decir,
Lo único que te puedo decir es que vienen de las estrellas y ahora más encima además que existen muchas técnicas numéricas para analizar. La que tú hablaste es la más conocida, que se conoce como la numerología pitagórica, ¿ah? O los números pitagóricos. Pero hay más de 10 enfoques numéricos que hablan sobre esto. Y esos enfoques, cuando yo hago clases, por ejemplo, yo enseño en mis clases en el básico, enseño 3 enfoques numéricos. Uno que es griego, que es Pitágoras, otro que viene de la India, que se llama tántrico, y otro que es un enfoque que es egipcio, que viene de Tot. Pero yo trabajo después, cuando hago en los diplomados, enseño otros más que pueden ser 2 más. Entonces la gente tiene entre 5 y 6 enfoques numéricos para comprenderse, para mirarse y entender que siempre los números están aquí para informarte. Por eso, recuerda lo que te dije, no te dije en broma. Si tú sacas la cuenta de cuánto estás ganando, vas a decir, oye, estoy ganando muy poco. ¿Y cómo lo sabes? Con los números. Ahora, lo que yo te trato de explicar así, en el fondo, es que, vamos a llamarlo así, los números tienen que ver mucho desde un punto de vista que se ha dicho especialmente con el número 11, de que existen otras realidades y existen conciencias superiores que se comunican con nosotros a través de números. Y existen, mucha gente debe conocer, algunos códigos que se llaman los números de los ángeles. Y entonces empiezan a haber números repetidos. Entonces, según esas informaciones, se están comunicando, porque es muy raro que tú justo mires y justo esté el 11-11. Si tú ves la probabilidad de eso, es bastante baja. Excepto que tú estoy mirando, voy a estar esperando. Entonces, eso significa que es, por decirlo así, una comunicación desde otro plano. Por eso, cuando yo explico a las personas el tema de los números, le digo, nosotros estamos en un cambio planetario. ¿Por qué me dicen? Porque los números dicen eso. ¿Y por qué? Porque si uno lee el 2020, nosotros estamos en un proceso de mutación y de transformación en el planeta. Sí. ¿Y eso por qué lo sé? Porque está el número 20. ¿Y que el número 20? Una de las primeras cosas que dice el número 20 se llama despierta. ¿Cómo? Despierta. Entonces, ¿y por qué? Porque él te está diciendo. ¿Y dónde comienza? Desde el 2020. Hay un doble 20. Entonces, una de las primeras cosas que te va a decir, despierta. Ahora, despierta aquí a darte cuenta que la forma de existir que existía, bueno, puede seguir existiendo, a la gente que empieza a sentir, porque en estos años mucha gente va a sentir, que yo te explicaba, unas sensaciones donde yo no me siento tan cómodo, donde no me siento pleno, donde hay algo que me está pasando dentro. Ya, eso es el 20, se llama también el llamado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido programados. Entonces, el 20 te dice, escucha, te estoy llamando, pero ¿desde dónde? Desde dentro, desde tu esencia. Entonces, a mí me pueden haber programado y me han dicho, no, lo que tú tenés que hacer es trabajar y ganar dinero y juntar la casa y tener estudio. Sí, pero fíjate que después que hice todo eso, no me siento tan bien. Sí, porque esa es tu esencia. Y lo primero que te diría el número, que tu esencia, a la que debes escuchar, que estaría más ligada con tu corazón, y tu personalidad, que está ligada más con tu mentalidad, se puede leer a través de los números. ¿Qué se puede leer? ¿Cuál es tu plan? Y segundo, puedes empezar a conocer a tu personalidad, cómo tu personalidad, que es la que está programada, la ayudas a desprogramarte para escuchar a su esencia divina. Entonces, lo que yo le voy explicando a la gente cuando le enseño en las clases, le digo, a través del estudio de tu personalidad mediante los números o la sabiduría de los números, lo que tú dijiste muy bien, aritmosofía, tú vas alineándote con tu esencia divina, con tu plan. Y entonces te vas a empezar a desprogramar de ciertos condicionamientos o programas que te instalaron que no te hacen feliz o no te hacen sentirte pleno. Porque te dijeron que ibas a ser feliz si tenías la casa, si tenías el auto, si tenías la familia. Pero ¿qué te pasa? No me pasa eso, porque ese no es necesariamente tu camino. Entonces, ¿qué es lo que hacen muchas personas? Y yo les explico, en estos tiempos, muchas personas, por el 20, van a escuchar el llamado.
ese llamado viene desde dentro y te dice, ¿sabes que no me siento bien? ¿Sabes que estoy haciendo esto? Porque me dijeron que tenía que trabajar esto y gano dinero. Sí, pero gano dinero, pero no me gusta. Ya, y eso iba a generar lo que significa la primera fase del 2020 al 2026, una fase donde me falta plenitud y tengo insatisfacción y no sé lo que es. Bueno, el 20 te diría, ven para acá y vas a buscar información sobre ti. ¿Por qué? Por ejemplo, mira, te voy a mostrar algo bien básico. El 2023, que estamos ahora, ese código numérico nos habla de algo que dicen los números. Si quieres lo cuento. ¿Quieres que lo diga? Claro que sí, sí, adelante. El 2023 nos dice a todos los que estamos aquí en el planeta, porque nosotros tenemos, de alguna otra forma, cuando llegan los números, te dice, mira, hay un plan general, pero hay planes específicos para cada uno de ustedes y cómo van a vivir ustedes la energía o los procesos que se van a producir en el planeta. Y el 2023 te va a decir, llegó el momento de irte hacia adentro y tomar el control de tu vida. ¿Qué significa eso? Que dejes de ser el pasajero y te vuelvas el conductor de tu vida. Pero ese proceso que va a partir especialmente 2023, 2024 y 2025, ese proceso es para que tú empieces a revisar realmente si quieres seguir viviendo como tú estás viviendo. Si no es así, entonces vas a empezar a sacar las cosas que no te hacen feliz, que no te hacen sentir pleno. Porque escucha bien, si no lo haces, esas, vamos a llamarle sensaciones o malestares, se van a pasar a tu cuerpo físico. Y entonces vas a empezar a tener algún dolor, pero si tú sigues en eso y no escuchas este llamado de a tomar el control de tu vida y escucharte y dejar de estar programado y condicionado por el sistema que te dijeron que tenías que hacer eso y yo no siento que tengo que hacer eso, puede pasar a una enfermedad. Entonces mucha gente se va a empezar a sentir muy mal y dice que no me siento bien. Sí, porque te está hablando tu cuerpo, ya que lo que has hecho no te has escuchado. Entonces, una de las primeras cosas potentes de este año es una introspección y una reflexión profunda de cómo quieres vivir, de cuál es la vida que tú quieres, lo que tú deseas, no lo que te dijeron, no cómo te programaron. Entonces, mucha gente, aunque esto viene de antes ya, mucha gente va a empezar a cuestionar, lo primero que va a cuestionar va a ser el tema laboral. Por eso yo a la gente le digo, el tema laboral va a ser el gran tema. ¿Por qué? Porque donde tú más ocupas tiempo, porque hay un número que está fuerte en el planeta, y ese es el número 4. ¿Y qué significa el número 4? El señor del tiempo. Él te va a decir, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Por qué? Porque tu tiempo es igual a tu vida. Entonces la gente escuche, el tiempo es su vida. La pregunta es, ¿qué hace usted con su vida? ¿Qué hace usted con su tiempo? ¿Me sigues? ¿Qué haces con el tiempo? Entonces, el tiempo es tu vida. Ahora, la pregunta, te diría el 4, ¿lo regalas? ¿Qué estás haciendo con el tiempo? O sea, ¿tú estás siendo feliz en ese tiempo? ¿Te gusta? O alguien te programó y digo, no, tú tienes que hacer eso. ¿Por qué? Porque te voy a contar algo. Una de las grandes programaciones es que tú tienes que buscar siempre la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Porque nosotros no, nos manejan con dos cosas. Nos manejan con el miedo y nos manejan con la culpa. Entonces, cuando vienen los números, en el fondo tenés que decir, yo a la gente siempre, yo les digo, uno de los bloqueos más grandes que nosotros podemos tener para conectar con nuestra esencia divina es el miedo. Entonces la gente me dice, bueno, y profe, ¿cómo me desbloqueo? Muy simple. Actúa con miedo. Porque no hay otro camino. Porque si no, eres un prisionero del miedo. En este tiempo, 2023, te dice, ¿sabes qué? Analiza tu vida. Mira, este es un año casi existencial y filosófico, donde yo me voy a hacer las grandes preguntas. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero en mi vida? Por eso mucha gente también se podría ver afectada por un tema de desmotivación, por un tema de tristeza, por un tema de depresión.
no quiero seguir haciendo esto. Entonces, estos 3 años que vienen, este es el mensaje que dicen los números, prepárate para un cambio profundo en tu vida. Pero ese cambio tiene que ver mucho cómo vas a vivir tu vida. Escuchándote a ti, ese es el conductor. O escuchando a tu familia, a lo que te dijeron, lo que tú tenés que hacer. Ese es el pasajero. Pero la primera cosa que vas a tener que hacer es saber hacia dónde vas. Porque si quieres ser un conductor, ¿se entiende? ¿Hacia dónde vamos, po, Ena? ¿Hacia dónde vamos? Tienes que decidir, ya. Ese es un trabajo. ¿Hacia dónde vas? Ese es tu trabajo espiritual. Entonces, van a haber fuertes cuestionamientos internos. Entonces, esa energía va a generar, bueno, se llama un terremoto, ¿eh? Se llama así esta energía. Es un terremoto a nivel interno y empieza a moverse todo. ¿Pero qué? Empieza a moverse todo a nivel interno y muchas cosas no van a quedar en pie. Ya, eso era justamente lo que tú necesitabas, que se te moviera toda la cosa para que cayera lo que no tiene buena base. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Sacar todo eso y empezar a construir nuevamente, pero con otras bases. Y esas bases, las más importantes, es cuando tú te escuchas. Por eso que los números son tus mensajeros, y por eso yo siempre a la gente le digo, escucha. Ahora, esto es para todo el planeta. Ahora, ¿qué va a pasar? Y lo vamos a dejar aquí igual dicho. 2023, 2024 y 2025 van a ser procesos muy fuertes en el planeta, de revelaciones muy fuertes, de cuestionamientos internos muy grandes, donde la gente, como te digo, quizás se va a revolver mucho porque no quiere seguir existiendo y viviendo de la misma manera, se va a revelar, y mucha gente que a veces a lo mejor no lo quiere hacer por un tema también que yo le llamo un carcelero, por comodidad. Porque podría ser que estoy tan cómodo, Felipe, que me quedo aquí. Ya, eso te va a pasar la cuenta. Sí. Porque la comodidad es un carcelero, igual que el miedo. Entonces, en este tiempo vas a decidir, por eso tienes libre albedrío, de decidir lo que quieras hacer. Van a cuestionarte profundamente, te vas a cuestionar, te vas a preguntar, no quiero seguir así, entonces, ¿hacia dónde vas? Entonces, vas a tener que sacar muchas cosas para después incorporar. Entonces, mucha gente va a tener que hacer un vaciar, ¿ya? Pero también vas a comprender que puedes tener un niño fracturado, porque también en este tiempo vas a ir dentro y te vas a encontrar que hay un niño interior o una niña interior que está fracturada. Y esa niña interior vas a empezar un proceso de transformación o sanación con ella. Porque todo esto tiene que ver con un tema que son las emociones. Yo tomo decisiones a través de emociones. Por lo tanto, tengo que empezar a revisar, porque en este proceso que es el 2023 y que va a llevar 3 años, es para que tú entres profundamente a cuestionar cómo estás viviendo, para también empezar a darte cuenta, porque este es un proceso casi de autoconocimiento brutal en este tiempo, en estos 3 años que vienen, para tú decir, ¿qué quiero seguir haciendo yo? Y ahí vas a encontrar que hay cosas que a lo mejor no puedes hacer, porque tienes un niño fracturado y tienes mucho miedo. Cuando empieces a hacer eso, ese sería el primer proceso. Por eso que también los números hacen algo, ¿ah? Los números te ayudan mucho a revisar e identificar temas no resueltos para entrar en la primera etapa de la sanación, que es identificar los temas que no tengo resueltos con mi familia, muchas situaciones que tengo, emociones, digamos, que nunca expresé. Entonces, todas estas cosas, los números te van ayudando. Entonces, la gente cuando va tomando los cursos, lo que va haciendo en el fondo es dándose cuenta muchas veces que es leal a su familia, pero en cosas que él no quiere. Por eso son pasajeros. Entonces uno dice, pero este programa o esta creencia que usted tiene, ¿usted quiere seguir? No. Ya, entonces usted quiere ser el conductor de su vida? Sí. Entonces ahí es donde empieza la persona a tomar decisiones. Bueno, yo me entusiasmo, así que no sé si No, me no, no, expliqué es que bien. está muy interesante todo lo que nos está compartiendo acerca de lo que se está viviendo de manera colectiva o de la humanidad en este tiempo. O sea, es muy importante comprenderlo. Eso es a nivel
pues sí, en conjunto, ¿no? Pero bueno, en el nivel personal, y si esto lo llevamos a, a nivel personal, también existe la polaridad dentro de los números, ¿cierto? Existe la polaridad. Entonces, las personas para trabajar en estos momentos de tanto cambio tienen que conocer pues esa dualidad de sus números. ¿Nos Sí. podría platicar un poco de esa polaridad Claro, que mira. existe? Te cuento un poco, claro. Después que nosotros tenemos este proceso que hemos estado comentando, yo parto mucho explicando esto en las clases para que la gente tenga ya, vamos a decirlo, el entorno en el que está en este momento. Sí, Y que yo les digo, bueno, viene un proceso profundo de transformación. Sí, pero la gente yo le digo, usted se quiere transformar. Todo el mundo dice, me quiero transformar. Sí, le digo, pero para transformarse hay que conocerse. exacto. Sí, porque si yo me quiero transformar y quiero saber, yo tengo que conocer o identificar, por ejemplo, qué es lo que me desequilibra o qué es lo que me hace perder el control. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Ahí nosotros entramos un poco a mirar, como te digo, este plan, que es un plan, digamos, personal, que es Ujú. un plan de vida personal que tiene cada persona acá. Bajo el concepto de los números, nadie llega acá por casualidad. Entonces, todos los que estamos acá tenemos un plan y tenemos ese plan son procesos, aprendizajes, experimentaciones. Y ya que me das este tiempo para poder explicar, vamos a contar lo siguiente desde la mirada de los números y desde lo que yo trabajo. Sí, Nosotros cuando llegamos a este lugar, venimos a polarizarnos, como tú dijiste muy bien. Vamos a conocer la luz como la ausencia de luz o la oscuridad. Ya, el concepto básico es el siguiente. Si yo vivo tanto de la luz como de la oscuridad, cada una de ellas me enseña algo. Por lo tanto, en este concepto no hay bueno o malo, sino que desde cada una de ellas me enseña algo. Por eso muchas veces digo, la oscuridad te puede llevar mucho a la luz, y lo muestro de una forma súper práctica. Si a ti te empieza a doler una muela, que sería oscuridad, tú sabes que tienes que ir al dentista. Entonces te fijas que desde el dolor, que podría ser la oscuridad o la ausencia de luz, por llamarlo así, que no es tan así, tú tienes que ir al dentista y dice, oh, le encontramos una tremenda caries, tiene que hacer un tratamiento de conducto este señor. Menos mal que el dolor me avisó, ¿te fijas? Que sí, tengo que revisar algo. Por lo tanto, entre comillas, eso que te podría pasar, que no es tan bueno a nivel humano, en mis clases siempre digo, no pienses como un humano, porque es muy lineal, como blanco-negro, bueno o malo, esa oscuridad tiene una función. Entonces, lo primero, dejamos claro que nosotros venimos a conocer la luz y la oscuridad. Por eso siempre digo lo siguiente, nosotros somos dos. Me dice, ¿a qué se refiere con eso? Somos una esencia divina, que es tu alma o tu esencia, y una personalidad. Esa personalidad te la va a dar tu familia, te la va a dar la cultura y te la va a dar la educación que te dieron en el país o las experiencias que tú tengas. Tú vas a ir caminando con eso. ¿Y cuál es la idea? Que lleves a cabo tu plan. ¿Cuál plan? El plan de tu vida, de que dio tu alma. Pero tu personalidad tiene un gran tema. ¿Cuál es? Que busca el placer y evita el dolor. Pero tu esencia dice, no, pues yo vine a conocer, a experimentar tanto la luz como la oscuridad. Ella no está diciendo, ah, no, esto es malo, no lo quiero. No, no, esa es la personalidad. Entonces, ¿qué pasa? El concepto básico es el siguiente. En este proceso, en este planeta a nivel personal tuyo, con tu plan de vida, es que tú te vayas alineando con tu divinidad. ¿Y qué significa alinearse con su divinidad? Es llevar a cabo tu plan. Y en ese plan indudablemente va a haber luz y va a haber oscuridad. Ya, eso debes tenerlo claro. ¿Y cuál es la idea? La idea es así, mira. A medida que me voy conociendo, que tengo luz y que tengo ausencia de luz, yo voy integrando eso y me voy aceptando. Porque los números no son para decir, hoy estoy bloqueado, que estoy mal. Porque la gente puede decir eso, hoy estoy bloqueado, estoy mal. Yo le digo, no, espérate, no era para juzgarte, era para conocerte y era para aceptarte que en un momento dado vas a estar en la oscuridad. Y cuando pase eso, profe, te vas a perdonar. ¿Y qué significa eso? Te vas a aceptar. ¿Por qué? Porque en más de algún momento no vas a estar en tu mejor versión tan luminosa. Entonces, lo primero que hacemos desde los números es el lenguaje del amor. Es la aceptación de que tienes luz y oscuridad y te viniste a polarizar. Ahora, la gente me dice, claro, entonces significa que yo puedo estar en esto. Claro, entonces cuando me pase que yo no esté tan luminoso, hoy día no soy mi mejor versión, ¿cachai? No amanecí hoy día tan, no sé, tan paciente, tan amorosa,
Tú te perdonas. ¿Por qué? Porque es parte de estar aquí. Ahora, la idea básica es, porque existe una idea terrible en el planeta. Es un programa. Se llama perfección. Entonces a nosotros nos dicen, tú tenés que ser perfecto. Ya, eso es una forma de generar sufrimiento en el humano. No, tú no tenés que ser perfecto. Tú tienes que ser consciente, no perfecto. Consciente de que tienes luz y oscuridad y que más de alguna vez vas a estar en la oscuridad. Y cuando estés en la oscuridad te vas a perdonar. Ahora, ¿qué puedes hacer indudablemente? Un ser con mayor conciencia. Vas a empezar a darte cuenta por qué conectas con ella. ¿Qué está pasando ahí? Ahora, el concepto básico también sería que entiendas que el camino es buscar esta luz, pero vas a tener oscuridad. Y cuando eso te pase, te perdona y te aceptas. No te rechazas, no te juzgas, porque escucha, el que se siente culpable requiere castigo. Entonces, cuando tú empiezas a decir, ok, yo tengo esta luz y tengo esta oscuridad y voy con ella, aceptándome. Ahora, ¿cuál es la idea básica? No alimentes la oscuridad, pero la vas a tener, sí, y cuando llegue, ok, voy a modificar, voy a corregir, pero la voy a aceptar, no me voy a castigar y voy a estar diciendo, ¡ay, pero cómo yo no lo hice perfecto! ¿Cómo no lo hice tan bien? Porque aparece y después está la gente, debería haberlo hecho así, ahí está la culpa, en el pasado, por ejemplo, una forma de poderlo mirar. Entonces me sigo castigando, digo, ¿pero qué te castigas? Si eso ya pasó, y te vuelves a castigar, y te vuelves a castigar, y te vuelves a castigar. Oye, si eso pasó cuando tenías 11 años. Mente maleducada, que es lo que yo explico en las clases. Una mente maleducada, una mente que está en esta programación del castigador. Entonces el concepto básico de los números es que tú, cuando conoces tu plan, vas a saber que vas a vivir la luz y la oscuridad, que es una forma de experimentar en el planeta. ¿Cuál sería la idea? Vas a buscar más la parte luminosa, pero debes entender que más de alguna vez vas a estar en la oscuridad. Y cuando estés en la oscuridad te vas a perdonar, vas a corregir y vas a seguir avanzando. Cuando tú haces eso, te vuelves más amoroso y entonces pasa algo maravilloso. Te vuelves una persona mucho más comprensiva de la oscuridad de otros, de la inconsciencia de otros. Porque tú dices, yo antes era así, o tengo algo de eso, y te entiendo. Entonces, al volverte más comprensivo y más amoroso contigo, te vuelves con los demás. Y entonces haces algo maravilloso. Mira, por lo cual me interesaba estar aquí. Yo a mis estudiantes siempre les explico que ellos ahora, en este momento, tú y yo también lo estamos haciendo, nosotros estamos contagiando. ¿Se entiende? Estamos enviando una señal. Estamos compartiendo como lo estamos haciendo aquí. Y muchas gracias por darme esa oportunidad. La pregunta es, ¿qué estás compartiendo en este momento? ¿Estás compartiendo tu esperanza, tu confianza, tu gratitud? ¿O estás compartiendo tu rabia, tu resentimiento, tu desesperanza? Entonces yo digo a la gente, nosotros siempre contagiamos. La pregunta es, ¿con qué contagias? ¿Con alegría? ¿Con esperanza? ¿Con confianza? ¿Con humildad? ¿Con paciencia? ¿Qué es lo que compartes al planeta? Entonces, cuando te das cuenta que todos tenemos luz y tenemos oscuridad, y nosotros nos perdonamos y salimos de esta programación de que tenemos que ser perfectos. ¿Cuál sería ser perfecto? No puedes cometer errores. Yo le digo a la gente, ustedes tienen malas compañías. ¿Cuál? Autoexigencia y perfección. Si tú estás ahí, tienes muy malas compañías. ¿Por qué? Porque te vas a castigar y también vas a castigar al otro. ¿Y cuál va a ser la idea? Ir trabajando sobre eso. Muchas veces voy a hacer lo mismo. Sí, cuando te caigas, te levantas. Muchas veces a lo mejor vas a decir, ya, ahí está la ENA, la perfecta, tengo que hacerlo todo bien.
Ok, sí, está bien, ya apareció la oscuridad y es parte de mí, la acepto. Y cuando ya la acepto y me voy dando cuenta, eso va bajando. ¿Por qué? Porque hiciste algo muy importante. Ahora te das cuenta cuando estás siendo perfeccionista. Antes no te dabas cuenta. Entonces tengo primer nivel de conciencia. Te acabas de dar cuenta que anteriormente pensabas que no eras controlador y eres tremendamente controlador. Bien. Y me dicen, profe, ¿en serio? Sí, porque eso es un nivel de conciencia, porque antes no te dabas cuenta. A veces viene tu señora, tu hijo, no sé, y te dice, oye, Ena, que eres controladora. Tú dices, ¿cuándo? Yo no soy controladora. Y ahí te das cuenta que no te conoces y cuando empiezas a ser más consciente, te empiezas a dar cuenta que tienes eso. Ahora, ¿cuál es la idea? También el controlador tiene una parte de luz. Todo tiene una parte de luz. ¿Ya? Un controlador podría ser un excelente trabajador porque todo lo quiere controlar y que salga perfecto. Bien, necesito un controlador. ¿Por qué se va a preocupar? Entonces, todo tiene su luz. O sea, dentro de la oscuridad también hay una luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? En el concepto básico de esto es cuando tú te conoces, primera cosa, te conoces más porque sí conoces un poco. Puedes dirigir tu vida de otra manera. ¿Y cómo haces eso? Tomando otras decisiones. ¿Decisiones desde dónde, por ejemplo? Desde el amor por ti, desde la comprensión. O de repente cuando veas algo, tú dices, no, yo antes era igual. Entonces ahora ya no me enojo. ¿Ves? Tomo una decisión de no enojarme con la persona. ¿Por qué? Porque comprendo lo que le puede haber pasado. Y entonces no entro, no, ¿cómo puedes hacer esto? Porque una de las cosas que es bastante compleja es que nosotros nos enseñaron mucho a juzgarnos. Y entonces tenemos un verdadero torturador interno. Y ese también a veces lo compartimos con los demás y empezamos a juzgar y a juzgar. Y existen conocimientos milenarios que dicen lo siguiente, y lo dejo acá en este programa. Cada vez que juzgas duramente a otra persona o críticamente a otros, das permiso para que el universo te juzgue. Por eso hay gente, ¿te has fijado? Haces algo y realmente como que el universo se encargara de mostrarte a ti que tú eres igual que él o a lo mejor peor que él. Entonces, ¿cómo? Por eso, si aprendes a ser más comprensivo, más amoroso contigo, vas a poder ser más amoroso y comprensivo con los demás. Por eso que es tan importante este concepto que yo explico a los estudiantes, que sean conscientes, no que quieran ser perfectos, porque ellos son perfectos con la luz y oscuridad que vienen a experimentar. El tema es ser consciente cuando estoy en un lugar y estoy en otro. Si no me gusta ya la oscuridad porque me volví alcohólico o drogadicto, entonces ya sé y comprendí lo que pasa. Entonces ahora quiero salir de ahí. Pero eso me enseñó cómo se vive ahí o las cosas que pueden pasar. Entonces, cuando yo hago eso, en el fondo, después ya no alimento ni elijo esa parte, porque ya la conozco. Ahora, hay otra gente que probablemente la puede elegir, pero tú puedes mirar y decir, sí, yo estaba ahí también antes. ¿Y qué hago? Me vuelvo más comprensivo. Y ahora, al ser así, ¿qué es lo que estoy emitiendo como señal? Comprensión, amor, tranquilidad. ¿Por qué? Porque tengo que entender que yo soy igual que ellos. La diferencia va a estar que me acepto con mi luz y mi ausencia de luz. Y eso es, los números te muestran dónde estás. ¿Para qué? Para que puedas comprenderte y te aceptes y también aceptes a los demás. No sé. Sí, wow. Bueno, esa es una parte, porque hay más. No, la verdad es que con todo esto, pues es una información que creo que es de mucha utilidad para comprendernos, para cobrar conciencia de, pues, de lo que somos y bueno, encontrar en esta herramienta una forma de autoconocernos, de cambiar, de mejorar y pues en estos momentos creo que es de mucha utilidad. Es como un momento
de despertar de esa conciencia. Entonces, compartir todo este conocimiento, pues creo que es de mucha utilidad para las personas y todos los que nos están viendo, pues no están por casualidad. Y te puedo decir algo más. Yo siempre hago una figurita Sí. y muestro que hay tres áreas básicas: salud, dinero y amor. Entonces, muchas veces hacemos un testeo. ¿En qué aspecto? ¿Cómo estás en estas tres áreas básicas de todo humano? Salud, dinero y amor. Entonces, cuando a ti no estás bien en el área, vamos a llamarlo, del dinero, vamos a llamarlo así, lo explico muy simple para que todo el mundo lo entienda, aunque después esto yo lo explico con más profundidad, qué es lo que es el dinero, ¿ya? ¿Qué es lo que es el amor y qué es lo que es la salud? Si yo no estoy bien en esa área básica, yo tengo que mirar por qué tomé decisiones que me llevaron a estar así. Y esas decisiones vienen dadas de ciertas formas de pensar. Porque te explico, cuando yo hago clase, yo a la gente lo que le enseño a través de los números son sus formas de pensar. Y esas formas de pensar, que son creencias, indudablemente van a tener una forma de actuar y de tomar decisiones. Entonces, si tú quieres cambiar estas tres áreas básicas, lo que tú debes cambiar es las decisiones. Pero para cambiar las decisiones, tú tienes que cambiar la forma de pensar. Y entonces el código numérico, tus números te dicen, tu forma de pensar es así, claro, pero esa forma de pensar te hizo tomar esta decisión y te tiene en este tema aquí. ¿Y lo puedes cambiar? Claro que sí, porque tienes el poder. ¿Cuál? El poder de elegir. ¿Elegir qué? Una nueva forma de pensar. Ahora, tú llegas a ese lugar y quieres pensar de otra manera y corte, ahí te vas a dar cuenta de algo, que no era tan simple. ¿Por qué? Porque justamente, como yo digo, hay que entrar a limpiar la casa. Porque cuando tú empiezas a decir, oye, ¿por qué forma pienso yo de esta manera? Yo me empiezo a darme cuenta que hay cosas que yo no había visto. Y ahí muchas veces, aparece este tema de la sanación. Aparece este tema que a veces no me doy cuenta que no tengo temas resueltos con mi familia. Aparece que tengo unas ideas porque tengo unos traumas que no han sido tratados. O me doy cuenta que esa forma de pensar alguien me la instaló y yo me la creí. Entonces, empiezan a hacer una revisión. Y eso lo hacen a través de los números, porque los números lo que te van a mostrar son comportamientos. ¿Y qué es lo que es un comportamiento? Acciones y palabras. Por eso cuando yo escucho hablar a alguien, yo tengo inmediatamente al tiro la forma de pensar, porque cuando habla, las palabras en el fondo son pensamientos hablados. Entonces ya sé cómo piensa y debido a eso va a tomar ciertas acciones y va a tener ciertos resultados. Entonces uno le sugiere, le digo, mira, tú estás hablando desde tal número que está bloqueado y eso hace que tú tomes esta decisión. A lo mejor está bloqueado esa parte tuya que te dice el número, pero el número te está hablando de que hay una parte tuya no resuelta. Por ejemplo, que siempre te postergas. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué siempre estás en postergación? ¿Por qué siempre están los otros primeros antes que tú? Porque no te amas. Entonces yo enseño un concepto que se llama egoísmo sagrado. Amarse incondicionalmente a sí mismo. Porque muchas veces siempre se nos ha enseñado a poner primero a los otros que vayan delante de nosotros. Y después con eso, ¿qué pasa? Te sientes pésimo. Yo le digo, ¿cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? Me dice, todas estas, profe. Exactamente. Ahí es cuando tú debes parar. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo ese trabajo es para que tú tomes conciencia y que yo le digo, pone pausa, pausa. Mira, antes de decir pausa, ¿qué vas a hacer? Porque el uno también te va a enseñar algo muy importante, cómo reaccionas frente a una situación. Y el tema está en la reacción. Vas a volver, a decir lo mismo y hacer lo mismo que te ha llevado a tener esta situación interna que podría ser en la parte de la salud. Felipe, me siento pésima o estoy terriblemente enrabiada, estoy estresada. ¿Y por qué estás estresada? Porque tomas decisiones, ¿ya? No a favor de ti, a favor del otro. ¿Y por qué? Porque hay unas formas de pensar tuya que tienes que revisar. Por eso, en el fondo, cuando yo enseño los números, después la gente se va dando cuenta que hacia dónde vamos es hacia tu mentalidad.
hacia tu forma de pensar que fue construida. Ahí es donde te instalaron los programas. Por eso la gente siempre digo, cada vez que te sientas mal, revisa qué estás pensando. Y eso es lo que debes estudiar, analizar, identificar. Entonces el número también te va llevando a este tema que tú, antes de reaccionar, puedes poner pausa y para. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que has hecho siempre. Bueno, ese se llama el poder de la pausa. Por eso la gente respira. Vamos. ¿Cuál es el programa que está? Mira, ¿cuál es el programa? Ah, voy a reaccionar de esta manera. Ah, y esa reacción tiene que ver con esta combinación de estos 3 números que están bloqueados. Y me dice, profe, me di cuenta. ¿De qué? De que iba a reaccionar igual con estos números bloqueados. Exacto. Y entonces ahora, como tienen los números, es más fácil que identifiques el pensamiento, la creencia. Porque es más fácil verlo por un número. ¿Te acuerdas cuando dije yo, el 4, señor del tiempo? Por ejemplo, ¿qué haces con tu tiempo? ¿Lo malgastas? Uy, tengo el medio desorden. ¿Y por qué? Porque no ocupas bien tu tiempo. Por ejemplo, el 4 diría, ¿tienes prioridades? No, yo me levanto como cayó. Ah, no hay ninguna planificación. No, así nomás. No estoy diciendo que deba ser todo planificado, pero debe haber una línea. Es como hoy día. ¿Te fijas tú? Nos vamos a juntar, ¿se entiende? Hoy día, 24, a tal hora. Imagínate, no hubiera planificado. No sé, ¿a qué hora hacemos el programa? No sé, a la hora que usted quiera. No, pues. ¿Y de qué vamos a hablar? No sé, ahí veremos de qué hablamos. ¿Te imaginas el desorden? Bueno, entonces, en estos talleres lo que se va haciendo, se le va dando información a las personas desde distintas perspectivas, porque se le da una perspectiva pitagórica que es muy práctica, y después se le da una perspectiva de la India que tiene que ver con todo el tema de la trascendencia y la parte más espiritual, y después se le da una perspectiva que es la de Tot, que es la egipcia, donde la persona engloba todo el tema, tanto de los procesos y de las maestrías que tiene, porque los números también tienen maestría. O sea, cada número demuestra cierto proceso y trabajo a hacer, y eso lo enseña Tot. Entonces yo le digo, usted tiene tales maestrías a trabajar. Por eso es que el número te ordena, te dice, mire, su trabajo personal es este. Usted no llegó así como cayó, ¿no? Es como hoy día tú dijiste, ¿a qué hora tenemos que hacer esta reunión para conversar? ¿Viste? En ese horario vamos a hablar de tal tema, porque hoy día no vamos a hablar de cocina, vamos a hablar sobre los números. ¿Te fijas? Y todo eso va ordenado. Entonces los números te dicen, por eso es que el número te ordena y te clarifica. Y entonces tú te vas dando cuenta que cuando conectas con tus números, tú vas tomando otras decisiones. ¿Y esas decisiones cuáles son? Son más por amor a ti, no por amor al otro. Eso sería la primera parte. Que son esos talleres básicos, porque la gente cuando ya queda con ganas dice, ¿y qué más viene? Bueno, hay otra parte que puede ser profundizar en su autoconocimiento y ahí se hacen diplomados que duran 11 meses. Y en ese diplomado ya nos vamos con todo porque hay mucha información. Yo aquí me mantengo doy lo más poquito por el tiempo, pero hay mucha información más sobre ti, pero mucha más de la que hay en los talleres. Y también la gente que a veces no toma los diplomados, hay gente que toma los diplomados, se mete a otro ciclo de talleres que se llama Construyendo tu realidad. Y en Construyendo tu realidad ya entramos a temas donde se va a trabajar con tus números, por eso las personas no pueden tomar esos cursos hasta que no hayan hecho un autoconocimiento básico, porque yo te tomo en el curso que se llama Recibir y te digo, mira, en Recibir, tú me dijiste tal cosa, dame tu fecha. Y miramos al tiro, mira, ¿te das cuenta, Ena, que debido a esta forma de pensar que tú tienes, no recibes más en tu vida? ¿Y por qué? Y tú lo ves, porque te lo estoy mostrando con una herramienta que son tus números y tú puedes mirar tu árbol básico conductual y decir, claro, estoy bloqueado aquí, profe. Eso es lo que tienes que trabajar. Por eso el número es específico y claro. No es que es así, no, mira, es este tema. Entonces eso hace que la persona diga, ya, yo no puedo recibir más en la vida por tales cosas. Entonces, en Construyendo tu realidad se va revisando, empezando por qué yo no recibo más. En Construyendo tu realidad tú te vuelves más consciente y se te va explicando. Pero vuelvo a decir, ese ciclo de talleres tiene un concepto que se llama, vamos dando otros conceptos y lo vamos uniendo con los números. Pero ya como tú pasaste 4 meses trabajando a nivel básico contigo, yo después te puedo mostrar y te puedo decir, Ena, aquí está el tema.
Y tú dices, sí, tienes razón, porque lo ves con los números, que el número es muy específico. Entonces, después que hacemos todo este tema de construyendo tu realidad, todo eso que estamos viendo recibir, podemos revisar el mandala de las emociones, o podemos seguir con la herida interna, y también podemos seguir con algo que se llama ecosofía. Y ahí entonces hacemos otra parte para que tú, ya con el autoconocimiento básico, tú puedas entrar a construir tu realidad. ¿Qué es lo que es construir tu realidad? Empezar a darte cuenta de cierta forma de pensar, y se te van a dar ciertas informaciones ya más orientadas a cómo, hacia dónde debes ir. Entonces ahí, bueno, se te dan ciertos principios, ciertos conceptos milenarios que ayudan a la gente a que pueda recibir más, porque todos queremos recibir. Tú también quieres recibir. Entonces, gente que viene acá, por ejemplo, la gente que no puede estar escuchando acá, ¿qué quiere recibir? Hoy quiero recibir información porque él dijo que iba a hacer una lectura. Perfecto. Quiero recibir información para tener mayor conciencia. Quiero recibir información para saber cuáles son mis cualidades, mis capacidades. O a lo mejor quiero recibir información, supongamos, de por qué es lo que estoy pasando, de qué es lo que está ocurriendo. Ya, todo eso siempre tiene que ver que todos tenemos deseos. Porque pues yo tengo el deseo de estar aquí, que tú me hayas dado la chance de yo poder compartir esta sabiduría. Y escuchen, aunque no sea conmigo, yo les recomiendo que escuchen lo que dice su número. Puede ser conmigo o con otras personas. Pero el concepto básico es que sepan que esta sabiduría que es milenaria, tus números tienen información. Deberías conocer eso. Por eso, en la Grecia antigua habían dos conceptos básicos. Uno era, nocete psum, conócete a ti mismo. Sí, porque ahí, cuando tú te conoces, vas a poder hacer cambio. ¿Te acuerdas? ¿Te quieres transformar? Te tienes que conocer. Y el otro decía, nada en exceso. Por eso que en los extremos no hay sabiduría. Entonces, no es que tengas que ser bueno, no, tienes que ser tú. ¿Y quién eres tú? Me dices tú. Tú eres una combinación de luz y oscuridad, pero me acepto y me quiero como soy. Y sé que a los otros también les pasa lo mismo. Ahora, quiero avanzar, quiero corregir ciertas cosas, quiero en estas tres áreas maestras, salud, dinero y amor, quiero tener otra realidad, sí, entonces empieza a modificar, empieza a darte cuenta de las acciones o las decisiones que tomas. Entonces, mucha gente empieza a decir, ¿sabe, profe, que no voy a seguir trabajando en esto? Porque esto no me hace feliz. Exacto. Porque se empezó a dar cuenta que lo programaron. ¿Y cómo sabe? Porque cuando lee sus números se empieza a dar cuenta que su camino no iba por ahí. Porque los números son muy potentes para decirte, mira, se te sugiere que es por acá, Ena, no por allá. Y tú decís, oye, no se me hace tanto sentido esto. Porque yo le digo, pues si son los números, no soy yo. Yo lo único que hago es leerle sus números y informarle. O sea, ¿qué es lo que hacemos en los talleres? Le enseña a usted a cómo leer sus números. Bueno, pero también pasa que mucha gente después dice, profe, le empecé a leer los números a mi polola, a mi marido, a mi hijo. Exacto, porque tú puedes decir, hoy te voy a hacer el árbol básico conductual. ¡Ah! Mi hijo está bloqueado aquí. Perfecto. O conoces a alguien. Oh, a ver, quiero saber si tiene los talentos que dicen acá en los números. Hoy sí los tiene. Porque yo cada vez que doy los números doy herramientas numéricas. Entonces la gente la ocupa para ellos mismos, también como la ocupo para otras personas. Porque les sirve para ir mirando, para saber con quién estoy. Ahora, no es para criticarlo, es para decir, esta persona se comporta así, y uno a veces podría en una conversación decirle, mira, ¿sabes que hay unas partes acá que están aquí que tú podrías modificar? Y cuéntame. Entonces, muchas mamás que toman los cursos ven a sus hijos. Y a veces los hijos están escuchando porque se ponen atrás y escuchan, oh, lo que dijo. Oye, ¿viste? Tú tenías eso. Sí, es cierto, porque también sirve para potenciar. Entonces, trae una capacidad de ser un líder. Sí, yo tengo eso, mamá. Sí. ¿Quién te dice eso? Tus números. ¿Por qué yo siento eso? Entonces a veces tú necesitas como un respaldo. ¿Quién te respalda? Tus números. Es como que vienen acá y dicen, ya, aquí estamos nosotros para respaldarte. ¿Por qué? Ena, lo que tú pensabas sí era así. Porque si estoy solo, digo, pero yo seré bueno para esto. Y de repente tienen dudas y uno dice, sí eres bueno para eso. Pero ¿sabes qué? Los números, hoy es cierto, yo tengo esta capacidad de comunicar. Ok, te dice el número, aquí estoy para ti. ¿Para qué? Para respaldarte. ¿Por qué? Porque esto es un plan de vida, bajo el concepto básico que te dije, que viene
desde un lugar que se llamaría una fuente creadora, donde nosotros somos una parte de ella y venimos a experimentar y aprender ciertas cosas en esta tierra. Entonces tus números también te van a comentar las cualidades y capacidades que tú tienes para que tú las puedas potenciar. Entonces yo te diría así, Felipe, entonces yo te dije a ti, tú dirías, uno de los temas tuyos en nombre de ENA es dedicarte a las comunicaciones. Me dijiste, sí, por eso está ahí. ¿Y qué estás haciendo aquí? Comunicando. Ahora, entre más trabajes eso, porque es un músculo, lo vas a hacer mejor. Entonces, para mí, no es una casualidad. No, tú estás escuchando, te hubiera dicho, tú estás más conectada con quién eres. Ahora, los números te pueden ayudar a los que están más desconectados a conectarse más. Entonces, cuando hacen eso, recuerden siempre, tus números te respaldan. Tus números te dicen, oye, me hace sentido esto. Sí, pues si son tus números. Y ahí te vas a dar cuenta, bajo el concepto de los números, la visión de los números, es que no existe el desorden y tienes un plan. Luego, tiene un origen divino bajo el concepto sí. Entonces, tú estás aquí para experimentar la dualidad, pero tienes un origen divino y traes un plan. Por eso que dicen que la divinidad habla en números y habla en geometría. Eso lo hablaban siempre los antiguos. Entonces, los números y la geometría hablan. Entonces, la geometría es sagrada? ¿Qué te está diciendo eso? Entonces, es un lenguaje, si tú quieres decir, ¿es un lenguaje de Dios? Siena, es un lenguaje de la divinidad. Bueno, esa es la mirada de los números, porque yo siempre digo, es una perspectiva, usted puede no tomarla. El concepto básico aquí no es convencer. La gente cuando lee eso me dice, me hace sentido, eso es todo. Porque se podría cuestionar y dónde. Yo le digo, mira, el tema es, ¿te sirve? ¿Te hace sentido? Sí, tómalo. Y si no, no lo tomes. Ahora tú te das cuenta que yo siento pasión por esto, porque tantos años voy viendo cómo los números ayudan a las personas. Y como yo he formado a muchas personas, esas personas ayudan a otros. ¿Y qué es lo que hacen mis estudiantes? Se van dando cuenta que sí le hace sentido a la gente. Entonces el concepto básico es que conozcas, en el fondo, cuál es tu plan de vida desde los números, que ya sabes que es tu nombre y tu fecha de nacimiento. Porque los nombres después se transforman en números. No, hombre, gracias por toda esta explicación. La verdad es que es una, una forma muy, muy exacta de conocer el mundo y sobre todo lo que me llama la atención es que corroboras ese, tiene pues una conexión o una forma de lenguaje divino, ¿no? Que es como que conocer eh, esa conexión con lo que no es tan tangible, es como lograr tener esa conexión a través de esos códigos, de esas señales. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas del público. Agradecemos a todos los que nos han escrito, saludando y vamos a ver de las personas que mandaron pregunta. Eh, es Fedorenko TV, por favor. Maestro Felipe pregunta, ¿qué nos puede revelar sobre el cubo de Metatron? Ah, no, no me meto en eso. No, Ok. no. También, Conozco algo muy básico, pero ajá, no soy como la persona más indicada para ese conocimiento. Mi conocimiento es demasiado básico. Así que yo prefiero que eso, como dirían, paso. pasa, ok. Bueno, entonces, hola, soy Caterina Aguirre de Chile. Ella quiere una lectura. Es del 29 del 06 de 1970. Bendiciones y muchas gracias. Ya, mira, vamos, bueno, los números dan mucha información. También acuérdate que hablamos, también nos pueden dar nombre y le podemos dar información. Por ejemplo, mira, si estoy bien en lo que copié, Ujú. 29 del 06 de 1970, ¿no? Sí, Estoy bien, ¿ya? sí. Ya, mira, te explico lo siguiente. Bueno, no me extrañaría que esta persona estuviera preguntando esto,
vamos a dar algunas informaciones sobre ella, ¿ya? Para que la persona las tome en cuenta. Primera cosa, mira, esta persona, en su información que trae, todo lo que es una búsqueda profunda sobre la existencia y la vida de lo que estuvimos hablando. Luego aquí tenemos a una persona que debería seguir mucho su intuición y debería mucho en ese aspecto tener claro que ella es una persona que tiene una gran capacidad de conectar con el conocimiento, pero también esta persona podría ser una persona que podría enseñar. Entonces aquí tenemos a una persona que tiene una gran capacidad de conocer y enseñar o compartir el conocimiento que ella tiene. ¿Esto qué significaría? Que en su mayor versión, esta persona puede ser una especialista en algún área. Y la divinidad le dio estas capacidades para que ella las compartiera. O sea, ella tiene una capacidad analítica de profundizar, analizar y investigar tremendamente potente. Lo podría llevar tanto a un campo intelectual como lo podría llevar a un campo de orientación o un campo espiritual. Entonces, una de las cosas que le podríamos decir que todo lo que tiene que ver con un proceso de autoconocimiento a través de cualquiera de estas disciplinas, que pueden ser los números, la astrología, el eneagrama u otras cosas, es importante que ella pudiera conocer. Pero aquí podríamos decir sí, que es una persona que viene a entregar información, que es una persona que viene a destacarse en algo para poderlo compartir. Entonces, muy importante el estudio. El estudio es algo tremendamente importante para este ser, porque el estudio le va a ayudar a comprender ciertas cosas, a tener mayor conciencia y también de alguna otra forma a poder ayudar. Y una última cosa, todo lo que sea el agua, todo lo que sea el mar, todo lo que sea las montañas, es algo que le hace tremendamente bien. Entonces, que se conecte con el agua, con las montañas, que esté ahí, porque ahí le van a hablar, especialmente el mar. Genial. Muchas gracias, muchas gracias. También tenemos a María Tagle. Ella es del 30 del 10 de 1955. Ya. Mira, una cualidad y una capacidad que tiene ella es la capacidad de disfrutar. Una de las cosas más importantes que ella debería siempre estar mirando si ella tiene la capacidad de disfrutar de la vida. Porque ella cuando está bien es una persona que conecta profundamente con una emoción que es la alegría. Y uno de sus grandes procesos acá en la Tierra, Ena, es que ella aprenda a ser feliz. Pero quizás muchas veces no va a ser feliz. Entonces va a aprender desde lo opuesto. Si ella a veces puede ser un poco infeliz o triste, es justamente para que ella aprenda y conecte con la felicidad, aunque se parece más a la paz. Por lo tanto, una cosa, no sé cómo se llama ella, el nombre de ella, Ella es no noté el María nombre, Tagle. disculpe. ¿Ah? María Tagle. María Tagle. Tagle. Ujú, María Tagle, bueno. María Tagle, entonces recuerda una cosa, nunca te olvides de conectar con tu niña interior, nunca te olvides de jugar, nunca te olvides de disfrutar de lo simple. Aquí es muy importante que conectes con tu niña interior y tiene que ver mucho con ser agradecido, porque aquí hay un tema también con el dinero y una forma para que tú puedas conectar con el dinero es ser una persona agradecida. Vamos a decir cosas pequeñitas para que la gente sí, podamos, si quieren otras personas. exacto. Se me cerró. Eh, Acá está. Pregunta Liz Pinto. Los apellidos de mi abuelo eran Pinto Manrique. Mi padre tiene los mismos apellidos y yo, hija, también. ¿Hay alguna información? Claro, se puede hacer un análisis de los apellidos. A ver, claro, los apellidos indudablemente tienen información. Tienen información que hablan, digamos, de las capacidades o las cualidades que tendrían los, por ejemplo, Pinto, ¿me dijiste? Sí, Pinto. Pinto, a ver, si los Pinto quiero, déjame ver, Manrique. no, Manrique. déjame ver uno, Pinto, ¿cierto? Pi- Pinto, sí, ¿sí? sí. Ya.
Claro, uno puede mirar aquí qué información hay, ¿ya? Cuando uno quiere ver cosas de ellos, y contar de alguna otra forma cuáles son los talentos que tienen, ¿ya? Sí, Por ejemplo, mira, te explico lo siguiente. Pinto, por ejemplo, ahora, siempre hay que dejar claro que los ancestros van a darnos a nosotros cualidades y capacidades, ¿ya? Y esas cualidades y capacidades que nos van a dar, cada persona de la familia la va a ir viviendo entre un mayor grado o menor grado, dependiendo de cómo ella haya entendido o percibido la vida. Porque tú le puedes dar un lápiz a una persona y a otra persona, y esas personas pueden hacer cosas muy distintas con los lápices. Uno puede tomar el lápiz, lo puede masticar, y el otro puede escribir unos poemas increíbles como Pablo Neruda. Cuando eso pasa, es el uso que tú le das, pero se te dio la misma herramienta, ¿se comprende bien? sí, Entonces yo voy a contar cuáles son los potenciales que tienen los pintos y si ella los ocupa, ¿ya? Por ejemplo, te explico lo siguiente. Uno de los potenciales grandes que tiene ella es una persona que tiene una gran capacidad de adaptarse y flexibilizarse en forma increíble. ¿Qué significa ella? Que ante ciertas situaciones ella puede, vamos a decir así, reconstruirse las veces que sea necesario y hacer los cambios que estime conveniente, pero es una persona que puede soltar fuertemente, especialmente el pasado y especialmente un pasado que sea negativo. Es una persona que se adapta, se flexibiliza y también entiende que el pasado está en el pasado y ella vive en el presente. Eso dieron los Pintos en una parte. Por otro lado, los Pintos también le dan a ella una parte súper amorosa, donde aquí aparece una persona que puede, de alguna u otra forma, vamos a llamarlo así, tener muy claro un concepto que contamos un poquito hace un rato, que es egoísmo sagrado. Es una persona que se ama profundamente, y eso qué significa que toma decisiones por amor a sí mismo. Pero por otro lado, es una persona tremendamente responsable. Y es una persona que de alguna otra forma, ¿a qué me refiero? Que generalmente va a querer ayudar o proteger o cuidar a la familia, pero manteniendo este tema de que debe entender que el amor no es complacer. Eso. Bueno, se pueden hacer más perfecto. lecturas, Sí, pero sí, sí. Y bueno, yo creo que una última, porque bueno, ya es tarde, pero vamos a hacer, es Rosa García, es del 28 del 10 de 1948. bueno, a ver qué le podemos decir a ella. Mira, aquí hay una parte bien interesante. Bueno, Rosa se llama ella, ¿no? Bueno, Sí, Rosa vino a este planeta, por un lado, vino a destacar, vino a creer en sí mismo, vino a convertirse en una líder o en un pionero. Es una persona que cuando está conectada con ella, esta persona tiene muy claro que debe respetarse, que no debe seguir a nadie, sino que debe seguirse a sí mismo. Por lo tanto, esta persona se vuelve una persona tremendamente valiente, es una persona con mucha iniciativa y creatividad y es fiel a sí misma. Ella es la maestra de enseñar a todos los que estamos aquí a creer en nosotros mismos y ella es un ejemplo. ¿Cómo lo hace? Justamente teniendo confianza en sí mismo, llevando a cabo con decisión las cosas que ella quiere y no permitiendo que otros, podríamos decir, le pongan el pie encima, porque ella viene a vivir su individualidad. Cuando ella está en su mejor versión, ella es una gran líder y esta líder demuestra a otros cómo ser líderes. ¿Y cómo lo hacen? Sacando lo mejor de las otras personas, mostrándoles con su ejemplo que las cosas se pueden llevar a cabo. Entonces es una persona decidida y es una persona de acción. Estoy mostrando todo lo positivo porque indudablemente que la puedo bloquear y contar la otra parte, pero esas son sus capacidades y cualidades. Por lo tanto, aquí tenemos una persona que podría haber sido, porque hay otra parte que dice que no, porque
yo te dije que son varios números, hay una parte que dice que ella podría haber sido una persona que tuviera jefatura o haber dirigido algo, o ser una persona tremendamente independiente, llegando casi a ser su propio jefe. Pero hay otra parte que dice por acá que le gustaría más depender, pero hay una parte, por eso ahí te dije, uno puede elegir, pero una parte de ella es esta líder pionera que cree en sí misma, una persona de acción y que aprende que una de las cosas más importantes es creer en sí mismo. Porque si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti. Muy cierto. Y bueno, está una más que es de que Daniela Esplendor, que Ah, mi hoy amiga. dice, hola, 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 soy Daniela Esplendor de la Universidad de usted, Hola, Daniela. Felipe. Y por favor, que por favor le haga su lectura, que es del 1 del 11 de 1976. Saludos desde Chile. Saludos, Saludos, Daniela. Daniela. Bueno, oye, Daniela es mi amiga, así que saludos, Daniela. A ver. um, bueno, vamos a hacer una lectura. Mira, es muy importante en la vida tener la conexión con la divinidad. Aquí sale un mensaje muy importante para mi amiga, donde tiene que ver mucho con el tema que a veces yo me puedo sentir solo o me puedo sentir sin apoyo. Y lo más importante aquí es que nunca te olvides que la divinidad siempre está contigo. Hay un libro maravilloso que se llama Conversaciones con Dios. En ese libro se explica y se dice que Él siempre está hablando, pero la gente a veces no está escuchando. Por lo tanto, es muy importante tener claro que todos los que estamos aquí tenemos un socio. Ese socio es la divinidad. En los momentos más oscuros se te recomienda orar. Orar es una conversación sagrada. Conversa con tu divinidad y pide asistencia. Pero más que pedir cosas, pide asistencia a la divinidad para que te muestre el camino. ¿Hacia dónde puedes ir? Pide asistencia para tener más sabiduría. Por eso se dice, pide o se os dará, pero pide asistencia a la divinidad. Por lo tanto, acá uno de sus grandes desafíos es tener claro que nunca está sola, que siempre está la divinidad y se puede comunicar a través de la oración. Por eso es tan importante que nunca, esto es para todos, nunca nos olvidemos que no estamos solos. Nosotros nos vemos separados. Tú hablaste de unidad. Nosotros estamos en conexión, pero a veces no nos damos cuenta y nos sentimos separados. Por eso es tan importante en estos tiempos volver a la conexión con nuestra divinidad. Eso lo puedes hacer primero tomando conciencia y recordando, porque lo único que estoy haciendo es recordando a todos los que están aquí, pero especialmente a mi amiga, que ante ciertas situaciones complejas, pide asistencia a la divinidad. Pide que te asistan y te guíen hacia tu mayor bienestar, porque nunca estamos solos. Lo único que tienes que hacer es volver a conectarte, porque mucha gente se desconectó. Pues bueno, ya que pues llegamos ya al final de la entrevista. No sé si quieras decir algo para finalizar, algo que sientes que sea importante compartirlo como cierre de la entrevista. Bueno, mira, primera cosa quiero agradecer. Quiero agradecer primero a la divinidad por darme esta oportunidad, porque para mí es Dios mediante. Eso es lo primero que quiero hacer. Bueno, y darle la gracia a Mon por la invitación de poder estar aquí y darte gracias a ti por haber podido gestionar todo esto, porque tú eres la parte así puntual, entonces estuvimos conversando antes. Y
Y mi mensaje en general tendría que ver con lo que se dijo en una parte de esta entrevista, que los números, como tú dijiste, en el fondo son un lenguaje divino que están aquí, y los números siempre tienen mensajes. Por lo tanto, como diría el señor Pitágoras, se recomienda conocer cuál es su naturaleza numérica para que usted se dé cuenta que aquí existe un orden. A veces nosotros vemos un desorden, pero eso no es tan así. Por eso la teoría del caos, lo que ellos creían que era un caos, era un desorden ordenado, pero nosotros no lo veíamos. Entonces, los números, sus números, que usted los tiene puestos en su fecha y en su nombre, tienen una información para usted. Sería bueno que los escuchara, porque siempre la divinidad está hablando. Una forma de hablar, y lo mostró claramente, es cuando apareció el famoso 11-11, que es justamente conocerse. ¿Qué tienes que conocer? Uno es recordar tu conexión con la divinidad. Y el otro tiene que ver con conocer cómo construyes tu realidad a través de tus pensamientos. Si no te gusta tu realidad, cambia y modifica tu forma de pensar. Muy agradecido Pues por muchas este gracias por espacio. haber aceptado esta, pues esta invitación. En verdad, muchas gracias. Ha sido pues, un placer tenerlo esta noche, compartir este espacio y pues nos estaremos viendo en otro momento también, hablando más de este tema. No queda otra más que despedirnos de ustedes, decirles una muy feliz noche, recordarles que los vemos el próximo viernes a la misma hora, 8:30 p.m. hora Perú, con nuestro programa Tiempo de Unidad. Les agradecemos mucho y que tengan una feliz noche. Am Santi. Gracias, muchas gracias.